Vamos a hablar de variables en investigación y vamos a empezar con este tema. Haciendo un poco de recapitulación de lo que hemos visto en el curso, recordemos que empezamos con búsqueda sistemática de la información. Esto es importante porque una vez que genero mi pregunta de investigación, una vez que tengo una duda, un hueco en el conocimiento, lo primero que tengo que verificar es qué hay descrito, ¿no? ¿Qué se ha publicado o si alguien ya ha postulado alguna potencial respuesta a lo que estoy buscando. De ahí la importancia del tema uno. Y después, en el tema 2, que es taxonomía de la investigación, vimos qué tipos de estudios podemos realizar para saber esa pregunta que tenemos, cómo la vamos a contestar, cuál sería el mejor método para contestarla. Y ahora que ya definimos qué pregunta tengo y qué estudio es el más adecuado, pues tengo que ver qué tengo que medir y cómo lo puedo medir, ¿no? Y de ahí viene el tema de variables de investigación. Entonces, cuando hablamos de variable, lo primero que tendremos que pensar es, pues, de qué va esto de una variable, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sandra Somarriba, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Vientos. Sandra, recuérdanos un poco o qué entiendes tú por una variable. ¿Qué es para ti una variable? Una variable es una característica que tiene un objeto y puede modificarse de acuerdo a las condiciones que rodean a este sujeto. ¿Ok? Y que es susceptible de medición, ¿no? De alguna Ujú. forma se puede medir, a lo mejor cuantitativa o cualitativamente. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces sería justo lo antagónico a una constante, que sería algo que no cambia a lo largo del tiempo. En este caso, todo lo que pueda cambiar va a ser susceptible de medición y es importante porque de aquí surgen dos problemas. ¿Cómo voy a medir la variable? Y de ahí que reciban los nombres. Existen dos variables de forma muy general. Edgar Francisco, ¿nos puedes recordar de cuáles se tratan? ¿Qué tipos de variables existen? Sí, claro, doctor. Las variables cuantitativas y cualitativas. Excelente, ¿no? Entonces, variables cuantitativas y cualitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, otro de los sinónimos que vamos a utilizar son las variables no dimensionales y cuando hablamos de variables cuantitativas también son conocidas como variables dimensionales, por aquello de que algunos autores los ponen de esta forma. Entonces, empezamos por las primeras variables cualitativas y para esto veamos, Jorge Antonio Torres, ¿estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Bien, entonces, José. Oye, Jorge, ¿qué tipo de variables cualitativas conoces? Cualitativas puede ser la raza de las personas. Ok, muy bien. Una raza, está bien. ¿Y sabes qué nombres reciben? Es decir, ¿cómo las subclasificamos a este tipo de variables? No, ¿No? ¿Hasta ahí llegamos? ahí llegamos. Está bien, vamos a pedir ayuda entonces. Guillermo Andrés Alcántara Padilla, ayúdanos. No sé si la respuesta correcta, Doc, sea nominales y ordinales. Ok, muy bien. Entonces, una forma de clasificarlas, muchas gracias, es justo nominales, que serían aquellas que pues no tienen un valor como tal, solo es, pues puede ser el nombre o una clasificación, y aquellas ordinales, que son en las cuales ya pueden tener un orden o una categoría, que también se llaman categóricas. ¿Sale? Y el tercer componente podría ser aquellas que son binarias, ¿no? O dicotómicas. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, las principales características es que no son medibles, es decir, no puedes tener un número como tal para ellas, al menos no un número preciso. Vamos a ver algunas cualitativas que pueden ser medibles parcialmente. No se pueden utilizar directamente en una ecuación matemática, es decir, así como vienen de origen, pues no las puedo meter en una ecuación. No emiten un dato específico y describen una cualidad, condición o característica. Dentro de estas categorías tenemos tres subtipos, que son las binarias o dicotómicas, o también llamadas lógicas, que son las que son blanco o negro, ¿no? Es decir, si estoy vivo o muerto, enfermo o sano, si hay una condición presente o ausente, si tengo o no, por ejemplo, religión, o si tengo o no, ah, no sé, diabetes, etcétera, ¿no? Después las nominales, que como les pongo ahí los circulitos, pueden ser de todos sabores, es decir, pueden ser variables que varían mucho entre una y otra, es decir, pueden ser muy diferentes entre una y otra, y que no hay la misma distancia entre un valor y otro. Es decir, si yo le pregunto a una persona, bueno, ¿cuál es tu religión? Y me dice católico, y otra persona me dice yo soy judío, y otra persona me dice yo soy budista, ¿no? Pues ninguna de las tres religiones está por encima de la otra, simplemente son tres formas
distintas de percibir esta religiosidad, ¿no? No le voy a asignar un valor mayor a una que a otra y por ende no son comparables en ese sentido, ¿no? Podemos sacar miles de características alrededor de ello y a lo mejor otros atributos, pero como tal no representan una jerarquía. Y esto las diferencia de las ordinales o cuasi cuantitativas, que son aquellas que sí tienen un orden concreto. Por ejemplo, ¿quién se animaría a darme un ejemplo de una variable cualitativa ordinal? Pudiese ser la estatura de la persona. Pero entonces ahí hablaríamos de una variable cuantitativa, ¿no, Belén? Bueno, sí. O sea, pero nada más si lo clasificamos como en estatura promedio, alta o baja. Ok, O sea, sin números. perfecto, ¿no? Si yo digo bajito o promedio, alto o muy alto, ¿no? Por poner un ejemplo. Perfecto, justo de eso va, ¿no? Entonces, otro ejemplo que, por ejemplo, usamos comúnmente en medicina puede ser el grado de ingurgitación yugular, si es grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? O que si bien hay rangos de medición, no puedo decir que una persona con un grado 3 tenga justo el triple que un grado 1. Sabemos que es más, pero no exactamente el triple. En cambio, yo sé perfecto que si tengo 100 pesos es el doble que si tuviera 50 pesos, ¿no? Ahí no hay duda. Otra de las variables ordinales cualitativas podría ser la escala del dolor, ¿no? La escala visual análoga, donde una persona que me describa 6 de dolor no significa que tenga justo 3 veces más dolor que una persona que refiera 2 de dolor. Son dos apreciaciones. Sabemos que a la que le duele 6 seguramente le duele más que a la que dice que le duele 2, pero no podríamos decir que le duele exactamente 3 veces más, ¿no? Entonces, de ahí a tener en cuenta este tipo de variables. Como ejemplo de las variables binarias, tenemos lo que ya les había comentado, el caso del sexo, ¿no? Si es masculino o femenino, la presencia o no de una enfermedad, estar soltero o estar casado, vivo o muerto, o estar embarazado o no estar embarazado, ¿no? Entonces, solo puede haber dos posibles respuestas y no más. Después, relaciona las variables nominales. Algunos ejemplos son los fármacos. Cuando una persona te dice que se controla los lípidos, ¿no? Tiene dislipidemia y usa atorvastatina o simvastatina o pravastatina, pues no, o sea, podríamos hablar de potencias y podríamos hablar de las dosis, pero como tal, los tres fármacos pues solo son tres nombres distintos. No los puedo categorizar uno sobre otro. Al menos no como dentro del grupo de fármacos, ¿no? O si yo uso antihipertensivos, pues yo puedo decir que hay IECA, si hay ARA2, si hay diuréticos, si hay betabloqueadores, si hay calcioantagonistas, y cada uno tendrá sus peculiaridades, pero entre ellos como grupo, pues no podría decir que uno es superior a otro, simplemente son distintos fármacos para la hipertensión, que pueden ser superiores algunos para prevenir riesgo cardiovascular, otros pueden ser mejores para pacientes con sobrecarga de volumen, algunos pueden ser mejores para pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada, no sé, etcétera, ¿no? Pero al final son grupos de fármacos. Evidentemente, el nombre de una persona también sería una cualitativa nominal, donde pues no importa cómo te llames, simplemente es un atributo que tienes y no es comparable con otros, ¿no? No hay nombres superiores y nombres inferiores, simplemente son nombres. La entidad de la república de donde seas originario, donde residas, la religión que tengas o incluso las redes sociales que utilices. Solo son características. Y las variables ordinales, cualitativas ordinales, que serían aquellas que buscan categorizar y jerarquizar el resultado de la descripción. Por ejemplo, cuando evaluamos, ¿no? A lo mejor qué tanto te gustó el servicio en un restaurante o lo que sea, y le pongo el número de estrellitas. Yo sé que aquel que pusiste 5 estrellitas, ¿no? Te doy mis 5, pues entonces, pues tienes una satisfacción total, pero aquel que le pusiste 3 no significa que exactamente es la mitad de satisfacción, ¿no? O aquella que le pusiste 1 es que tuviste justamente la quinta parte de satisfacción que si hubieras puesto 5 estrellas. Simplemente sabemos que es menos o más. Aquellos que estén familiarizados con las categorías de ASA, ¿no? de la Sociedad Americana de Anestesiología, mismo ejemplo. O cuando describimos, por ejemplo, los grados de proteinuria en un examen general de orina, cuando te los ponen únicamente con cruces. Alguien que tenga una cruz, dos cruces, etcétera. Y el ejemplo que ya pusimos de la escala visual análoga. Incluso cuando en un examen a veces emitimos una calificación, pues estrictamente, si es obviamente, por ejemplo, si estoy calificando un ensayo o algo así, pues es totalmente una apreciación del maestro la calificación que ponga. No significa que el que sacó 4 sea la mitad de inteligente que el que sacó 8, simplemente pues tuvo un rendimiento menor o lo que sea, pero no es más que una característica y no es exacta, no es precisa.
Ahora pasamos al grupo de las variables cuantitativas y vamos a ver para esto, Eduardo Flores, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bien, entonces, Eduardo, recuérdanos o te acuerdas cómo se clasifican las variables cuantitativas. No, doctor, no recuerdo. Ok, no te preocupes. Ana Livia, ¿estás por ahí? Sí, doctor, dígame. Bien, entonces, Ana Livia, ¿tú te acuerdas cómo se clasifican las variables cuantitativas? No sé si eran ordinales. Y no me acuerdo el otro nombre. No estoy segura. No, las ordinales son las cualitativas, no Cualitativas. las cuánticas. Vamos a ver, Carla Escalante, ¿tú te acordarás? Creo que Carla no anda por acá. Karen Pinto. Sí. Hola. Hola, Karen. Las cuantitativas Ajá. se dividen en discretas y continuas. Ok, ¿y nos podrías ayudar? ¿Te acordarás de un ejemplo de alguna o cómo las definirías? Pues, por ejemplo, las discretas pudieran ser el número de hijos que tiene una persona. Ajá. Y las continuas, pues puede ser, por ejemplo, la estatura, el peso. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la característica más representativa que diferencia a una variable discreta de una continua? Pues unas son como números así como cerrados. Ajá. Y la otra pues, es algo como continuo. Ok, bien, muy bien. El valor absoluto, ¿no? Justo la idea. Ajá, tienen un valor como absoluto y la otra no. Exacto. Se trata de si se puede fraccionar o no el valor, ¿no? Cuando tú dijiste, por ejemplo, el número de hijos, pues no puedes tener 0.7 hijos, ¿no? O sea, o tienes uno o no tienes nada. Cuando dices número de piezas dentales, pues o tienes 15 o tienes 16 o tienes 34, las que tengas, pero no puedes tener medias piezas dentales. Si tienes número de ingresos, ¿no? Pues puedes tener, te ingresaron 5 o 6, 1 o 2 pacientes, o 0 ingresos, pero no puedes tener ingresos intermedios. Es decir, las que son discretas son números finitos, son números que no pueden partirse. Y aquellas que son continuas, que es a lo que se referían, pueden tener valores infinitos. Una cosa es que no los mida, pero de que pueden, ¿no? Yo puedo tener a lo mejor el peso determinado en kilogramos con muchos decimales o centesimales o 10,000 decimales o el número de fracción que tú quieras utilizar y es medible y es comparable, ¿no? Que no lo obtenga porque no tengo el aparato para registrarlo, eso no es lo importante es que como característica de la variable es infinita, ¿no? Hay una cantidad infinita de valores entre cada uno y son continuos, ¿no? Van de corrido. Cosa que no pasa con las variables discretas. Entonces, variables discretas tienen valores fijos y finitos y continuas pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo, ¿no? Como ejemplos de las variables discretas tendríamos, por ejemplo, el número de habitantes en una casa, el número de piezas dentales o el número de caries dentro de una pieza dental, el número de embarazos, el número de pasos que doy, el número de ingresos en un hospital o el número de pacientes que hay en una sala de urgencias, ¿no? Entonces, todas estas no son fraccionables. No puedo tener medios pacientes, medios embarazos, medias piezas dentales o medios pasos. Simplemente no son fraccionables. Y en el caso de las variables continuas, pues estas estamos muy familiarizadas con ellas porque es, por ejemplo, la toma de la presión arterial. Si bien siempre la reportamos en enteros, si quisiéramos, si pudiéramos, tuviéramos los aparatos para hacerlo, podríamos incluso definirla con decimales. No es que no exista el valor, simplemente no lo estoy midiendo. Los analitos de laboratorio que medimos, ¿no? Hemoglobina, glucosa, lo que ustedes quieran. Lo mismo con las medidas antropométricas o en general los signos vitales. Bueno, más bien dentro de los signos vitales, algunos como la temperatura. Por ejemplo, latido cardíaco, ¿no? La frecuencia cardíaca, pues es una discreta totalmente. No puedo tener 72.5 latidos por minuto. O hay o no hay un latido, pero sí puedo tener 37.28 de temperatura o puedo tener 37.35, ¿no? Es infinito el número de valores que hay en medio, matemáticamente hablando. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿A alguien no le ha quedado claro la clasificación de variables? Todo claro, doctor. Perfecto. Si en algún momento alguien no, pues simplemente haz el comentario en el chat o habla y ya lo vamos resolviendo. Bien, sigo. Entonces, en el caso de estas variables complejas, vamos a ver. Déjenme echarle una vista al chat.
Elizabeth Guerrero, ¿andas por ahí? Creo que no. Sí, doctor, aquí estoy. Ahí estás. Ah, perfecto. Elizabeth, ¿te acuerdas cómo podremos clasificar una variable como esta, la clasificación de Apache? Se vale decir no sé y no pasa nada. Podría ser, hoy es que no, estoy confundida en esa. Ok, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Estefanía, ¿andas por ahí? Sí, hola. Hola. Bueno, ese tipo de score lo podemos dividir, bueno, más bien clasificar en cuasi cualitativas, o sea, una combinación de ambas, tanto de la cualitativa como la cuantitativa. Eso es. Fíjate, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, fíjense, cuando yo hago una clasificación de Apache, primero agarro, por ejemplo, una variable, ¿no? Temperatura rectal. Esa variable, si solo veo temperatura rectal y obtengo ese valor, sería una cuantitativa continua. Y supongamos que el paciente tiene 37.2. Entonces, yo me voy a mi rango de opciones y veo que eso corresponde a un 0. Es decir, esta variable, que el dato duro es una cuantitativa continua, la estoy categorizando, la estoy volviendo una cualitativa ordinal y le estoy asignando puntos, 0, 1, 2, 3, 4 o menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Entonces, pongo el valor al que corresponda y después así me voy con cada una de las variables, ¿no? Algunas serán cuantitativas continuas, otras serán cuantitativas discretas, pero les voy asignando valores, es decir, las voy jerarquizando en un orden y después hago una sumatoria de esas variables que son cualitativas categóricas o cualitativas ordinales y voy a obtener un número de puntaje, ¿no? Y con ese puntaje, pues ya sacaré el pronóstico, lo que sea. De modo que cuando hago estas conversiones, hago esta suma de variables, lo que yo estoy haciendo en realidad es algo que se llama una variable cuasi cuantitativa o una cualitativa ordinal, en donde a partir de datos que les asigné un valor, entonces construí, ¿no? O realicé un constructo de una escala que me da un estadio, ¿no? Esto lo usamos mucho en medicina, nos encanta poner todos en todo en clasificaciones y es muy común que usemos una variables de este tipo. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la desventaja? Que no estamos obteniendo el dato duro, pero que sería muy complejo que fueran puros datos duros los que metemos en una fórmula. Entonces tenemos que agruparlos para poder hacer una escala pronóstica en este caso. Y dos, ¿por qué digo que es una cuasi cuantitativa? Porque alguien que tenga en el Apache, voy a poner un ejemplo burdo, 20 puntos, no va a estar la mitad de enfermo que alguien que tenga 40 puntos. Es decir, no puedo comparar y pensar que es exactamente entre una unidad y otra de la escala de Apache es la misma distancia. Sé que el que tiene más puntos está peor, el que tiene menos puntos y tiende a 0 está mejor, pero no puedo decir que el que tiene 4 puntos está justamente la mitad de mal que el que tiene 8 puntos. Simplemente sé que está más o menos peor. Espero que quede más o menos claro este ejemplo. ¿Y para qué nos sirve hacer todo esto? ¿Cuál es la importancia de que nosotros sepamos qué tipo de variables estamos obteniendo? Esto tiene que ver porque cuando ustedes desarrollan su proyecto de investigación o su proyecto de tesis o están leyendo un paper, a mí me importa mucho si el autor recopiló información, por ejemplo, si únicamente preguntó el paciente tuvo fiebre o no tuvo fiebre y entonces puso un sí o no, o sea, hizo una variable dicotómica de la variable temperatura, o si la midió en grados centígrados y entonces es una variable cuantitativa discreta. ¿De qué depende esto o qué implicaciones tiene? Pues la fortaleza de las variables. Las variables más fuertes van a ser aquellas que sean cuantitativas, particularmente las cuantitativas continuas. Si yo estoy categorizando, tienen cierta fortaleza, pero no tanta. Y si yo solo estoy haciendo una variable binaria, pues tiene menos fortaleza. Y si yo solo tengo una variable nominal, pues su fortaleza estadísticamente hablando es menor. Entonces, aquí les pongo una forma en la que vemos como qué tan robusto es el dato que obtengo, si solo es una variable nominal, o si es una binaria, o si es una ordinal, o si es una cuantitativa. ¿Y de qué depende y qué implicaciones más tiene esto? Que dependiendo de la variable que yo estoy obteniendo, es que el tratamiento estadístico que le voy a dar. Esta palabrita que suena así como muy rebuscada, el tratamiento estadístico es, si yo estoy hablando de cuántos pacientes tuvieron fiebre, solo puedo decir pues un número de pacientes y a lo más le sacaré el porcentaje, ¿no? Diré, pues
vimos que el 20% de los sujetos presentaron fiebre. Y ya, no puedo sacar más. Yo no le puedo sacar el promedio a la fiebre, ¿no? No puedo decir promedio de fiebre o no puedo decir la desviación estándar de fiebre, porque solo capté esa variable como una variable binaria, es decir, sí o no. Ahora, si esa misma variable llamada temperatura, en vez de dicotomizarla en si tuvieron o no fiebre, obtuve el valor, es decir, obtuve el numerito, ¿no? De 37,5, 36,4, lo que sea, entonces yo a esa variable cuantitativa sí puedo describirle, dependiendo de cómo se comporta, a lo mejor la media, es decir, el punto central donde se parte la población en el 50%, o perdón, el promedio, que es la media, que es la suma de todos los datos dividida entre el número de datos, o la mediana, que es el punto medio dentro del cual se distribuye, y de ahí puedo decir, ah, bueno, pues el promedio de temperatura fue de 38,3 grados y puedo sacar algo que se llama desviación estándar, es decir, qué tanto rango hubo entre esa variable, a lo mejor más o menos 1 grado centígrado, o si describo con la mediana, que insisto es el punto medio dentro de la distribución de los datos, el 50% a cada lado, pues puedo a lo mejor decir cuál es el rango que abarcó la mitad de la población, ¿no? Ya hablaremos de estos conceptos, se llaman índices numéricos, las medidas de tendencia central y de dispersión. De hecho, la siguiente clase empezaremos hablando de eso. Pero lo que quiero dejar aquí claro es que dependiendo de cómo yo capture esa variable es qué opciones estadísticas me da. Si nada más puedo describirle la frecuencia, es decir, cuántas veces apareció esa variable y qué porcentaje representan, o si yo puedo dar muchos más valores de esa variable hablando de qué promedio tuvo o qué rango tuvo, qué desviación estándar, etcétera. Y esto a su vez me sirve para saber cómo le voy a dar, o sea, si yo estoy comparando dos poblaciones o tres, o el número de poblaciones que yo estoy comparando, si hubo diferencias entre una y otra, pues no es lo mismo comparar porcentajes de sujetos con fiebre, donde voy a tener que hacer una chi cuadrada, voy a ver cuántos sujetos en el grupo A presentaron fiebre, cuántos no, y cuántos en el B sí presentaron fiebre y cuántos no, a que si yo tengo la variable temperatura y yo tengo un promedio y una desviación estándar del grupo A y un promedio y una desviación estándar del grupo B y quiero saber si hay una diferencia estadísticamente significativa, donde tendré que usar, por ejemplo, en este caso, una t-de-student. Entonces, es indispensable que cuando nosotros obtenemos las variables, lo ideal, mi sugerencia, mi opinión, sería que traten siempre de obtener el dato más duro posible, es decir, la variable cuantitativa más pura posible, y ya después ustedes verán si en el análisis les conviene esta variable que obtuvieron como cuantitativa, perdón, la vuelven una serie de rangos o de escalas para volverla una variable cualitativa ordinal o categórica, o una dicotómica o lo que sea, pero traten de siempre obtener el dato más duro, porque es con el que pueden trabajar. Si yo capturé solo si los pacientes tuvieron fiebre o no, ya nunca voy a poder saber cuál fue el promedio de temperatura. O sea, sé que tuvieron fiebre, pero si el promedio de temperatura fue 38, 39, 40 grados, pues quién sabe, ¿no? En cambio, si yo obtuve el dato duro de cuánto tuvieron de temperatura, yo voy a poder siempre saber cuáles fueron los promedios y si se me antoja dividirla y volverla entre presencia o ausencia de fiebre, pues entonces voy a poder tratarla como tal y con eso aplicar las pruebas estadísticas correspondientes. De ahí la relevancia de cómo capturo las variables y tener muy claro desde que estoy diseñando mi estudio desde que estoy diseñando mi protocolo, cómo voy a capturar esa variable. Y lo mismo pasa, les pongo por ejemplo un ejemplo. Cuando Tamiflu, o sea el Tamivir, demostró que mejoraba el curso de la enfermedad en influenza estacional, los autores capturaron la variable mejoría de síntomas y la capturaron en número de horas. Es decir, le preguntaban a la gente cuántas horas llevaba con síntomas. Fíjense qué mañosa pregunta. Difícilmente algunos de ustedes cuando les ha dado una gripe podrán contestar, pues llevo 8 horas con gripe o llevo 37 horas con gripe. Es decir, casi nunca hablamos en horas de síntomas, más bien hablamos en días de síntomas, ¿no? Una semana, 3 días, lo que sea. Bueno, pues lo que hicieron estos autores en su momento fue comparar el número de horas de síntomas en el grupo con oseltamivir contra el número de horas de síntomas en los sujetos sin oseltamivir con tratamiento convencional. Y lo que encontraron es que la diferencia iba poco menos de 22 horas. Es decir, reducían en un día más o menos los síntomas y pues estadísticamente, definitivamente, si tienes 24 horas o 48 horas, pues el número es totalmente distinto. No es lo mismo tener 24 que 48. Ahora, que clínicamente sea relevante, en vez de tener una gripa de 7 días que te dé 6, pues a lo mejor no es tan relevante.
Ahora, el impacto económico que tuvo eso, pues pregúntenle a Pfizer, ¿no? Pfizer se quedó sin reservas de oseltamivir todo ese año porque vendió todo lo que pudo. Entonces, así de importante puede ser cómo tratas una variable y por ende cómo la manipulas estadísticamente después. Ya sea, no digo que estén diciendo mentiras, dijeron la verdad en todo momento. La cosa es que pues clínicamente a lo mejor no era lo más relevante. Ya hablaré de relevancia estadística y clínica, hay una clase solo para eso, pero bueno, ahorita vamos a darle algunos ejercicios. Jacqueline Chávez, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bien, entonces, Jacqueline. Entonces, cuéntame, cuando hablas de la edad en años de una persona, ¿hablas de qué tipo de variable? Es una variable nominal. Vamos a empezar. Si es la edad en años, o sea, ¿cuántos años tienes? Cuantitativa. Eso es, entonces es una cuantitativa. Y si te digo, dame, ¿cuál es tu edad, Jacqueline? Mi edad es 27 años. 27 años, entonces perfecto, 27 años. Si yo te digo, ¿cuántos años tienes? Tú me dices 27 y yo luego me pregunto, yo tengo 35, perfecto. Entonces, esas variables que son a 100 años, ¿son cuantitativas, continuas o discretas? Son discretas. Justo, ¿no? Porque te estoy diciendo, dámela en años, o sea, te estoy obligando que me digas un número. Perfecto. Muy bien, ¿no? En este caso, muchas gracias, Jacqueline. Lo que les represento es justo el patrón de edades que contestaron ustedes. No sé si se acuerdan de esa encuestita que les hice de SurveyMonkey al inicio del curso. Y me llamó la atención que alguien pues puso ahí 68 años, ¿no? No sé si se me coló alguien ahí o escribió mal el dato, pero bueno, como dato curioso, ¿no? La mayoría de ustedes están entre, como pueden ver, entre los 25 y los 29 años. Justo entre los 26 y 28 es como donde tenemos la mayor participación. Yendo adelante. Daniel Carmona, ¿estás ahí? Sí, doctor. Bien, entonces, Daniel, cuando hablamos de cuál es tu sexo, ¿qué tipo de variable es? Una variable cualitativa. Muy bien. ¿Nominal? Fíjate, como, pues nada más tienes, si te doy, puede ser una nominal y si te digo como opciones de respuesta femenino o masculino, nada más, seguiría siendo una nominal, pero ¿de qué tipo? Creo que ya se me fue, Daniel. Sigo pensando, pero... No te preocupes, te ayudo yo. Dijiste bien, es una nominal. De hecho, algunos autores solo consideran nominales y ordinales, pero dentro de las nominales, algunos autores las dividen en politómicas o dicotómicas. Y en este caso sería una dicotómica, que también le podemos llamar una variable binaria o una variable lógica, ¿no? Entonces, cuando tenemos únicamente dos opciones de respuesta, pues es dicotómico, ¿sale? Pero sí, entran dentro de los puedes categorizar como una nominal. Yo por lo general la clasificación que utilizo es binaria, nominal y ordinal, pero hay autores que efectivamente dicen las nominales se pueden dividir en dicotómicas y politómicas. Dicotómicas como este ejemplo, masculino y femenino, hombre-mujer, y politómicas cuando tengo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tu color favorito, ¿no? Y te pongo 5 opciones de colores. Muy bien, vamos adelante. Alexis Miranda. Bien, creo que no anda por aquí. Montserrat González. Sí, hola. Hola, Montse. Veamos, en este caso, la estatura en metros con decimales, ¿qué tipo de variable sería? Sería una variable cuantitativa y sería continua. Eso es, una variable cuantitativa continua, ¿no? Porque puedo fraccionarla, no es finita. Perfecto. Y aquí una vez más, los datos que les pongo, fíjense. Pues la mayoría de ustedes evidentemente está entre el 1,50 y los 2 metros, donde estamos la mayoría de seres humanos. Y hay aquí alguien que me puso que mide casi 4 metros, ¿no? Que igual, curiosamente fue el mismo que puso que tenía 68 años, así que yo creo que, pues nada, contestó medio random el cuestionario, pero me ayudó sin querer para que hablemos en siguientes clases de los outliers, de los sujetos que están fuera de las metas. Perfecto. Vamos a ver a Jimena Lucely Rivera. Sí, aquí estoy, doctor. Vientos. Es una cuantitativa también continua. Perfecto, ¿no? Entonces, una vez más, cuantitativa continua, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la mayoría de ustedes está por ahí entre los 50 y los 80 kilos. Tenemos aquí un pico bimodal, tenemos 2 modas, es interesante esta distribución. Seguramente tendrá que ver con el sexo. Perfecto. Y después vamos a ver Carolina Martínez. Sí. Vientos, Carol.
¿Qué opinas? Cuando hablamos de una variable, si la variable se llama color de ojos, ¿no? Yo te digo, ¿qué color de ojos tienes? ¿Qué tipo de variable me estoy refiriendo? Es una cualitativa. Muy bien, cualitativa. ¿Y podrías decirle el apellido? ¿Ordinal? Eso si consideraras que es superior tener los ojos de algún color que otro. Pero si no hay una, no puede ser ordinal porque no hay un orden en el sentido de que no es superior tener los ojos cafés o negros o verdes o azules. Digo, una cosa es que te gusten más o menos, ¿no? Pero son solo colores. Entonces, ¿qué tipo? Si no es ordinal, es nominal. Nominal, muy bien. Sale, muy bien. Muchas gracias, Carolina. Sí. Entonces, y vamos a ver, Pablo Franco Olivieri. Sí, doctor. Vientos. En este caso, Pablo, si te acuerdas, cuando les pregunté, les hice esta pregunta, les dije, ¿cuántas tazas de café tomas al día? Y les puse de 0 a 1 tazas, de 2 a 3 tazas, de 3 a 5 tazas o más de 6 tazas. En este caso, por cómo estoy preguntando o haciendo la pregunta, ¿cómo estoy? ¿En dónde meterías, dónde clasificarías esta variable número de tazas de café? O sea, sería una escala ordinal. Exacto, ¿no? Entonces sería una cualitativa ordinal. Si yo te hubiera preguntado cuántas tazas al día de café tomas y tú me respondes el número de tazas que tomas al día, ¿qué tipo de variable hubiera sido? Pues igual una es cuantitativa, pero continua. Sería una discreta, ¿no? Por lo general, si yo, bueno, podrías decirme 2 tazas y media, ¿no? Pero difícilmente nos tomamos 2 tazas y media. Por lo general, o te tomas 2 o te tomas 3. Entonces, a lo que voy es, fíjense, esta misma variable, si yo, es muy como el ejemplo de la temperatura. Si yo les digo, ¿cuántas tazas te tomas? Y la vuelvo una categoría, un grupo de categorías, es decir, de 0 a 1 taza, de 2 a 3 tazas, de 4 a 5 tazas, de 6 o más tazas, estaría hablando de una categoría y entonces es una cualitativa ordinal. Pero si yo te digo cuántas tazas tomas al día y la respuesta es 5 tazas o 7 tazas o 10 tazas o 0 tazas, entonces sería una cuantitativa discreta. ¿Sale? Es la misma variable, pero son dos formas de interpretarla. Y bien, ahí es lo que les estaba comentando. Y vamos a ver, tipo de religión. Belén Gallegos. Sí. Bien, entonces, Belén, cómo sería esta variable? Si yo te pongo, ¿qué religión tienes? Y te pongo ahí prehispánica, budista, católica. Pues sería cualitativa nominal. Nominal. Y ahora, si yo te digo, ¿tienes una religión? Sería solamente sí o no, entonces sería una binaria. Muy bien, una cualitativa binaria. Perfecto. Creo que ya quedaron claros estos conceptos, ¿no? En este caso, pues solo no les pregunté qué tipo de religión tienes, ¿no? Solo te pregunté si tenías una religión. Perfecto. Muy bien. Y vamos a ver, Marisabel Cruz Pérez. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este caso, lo que les pregunté fue, ¿cuál es tu red social favorita? Y les puse como opciones Facebook, Instagram, Twitter u otra. ¿Qué tipo de variable sería? Una variable cualitativa. Cualitativa. ¿Y el apellido? Nominal. Muy bien, es una cualitativa nominal, ¿no? No hay una jerarquía dentro de los tipos de redes sociales, ¿no? No es mejor Facebook que Instagram, te puede gustar más o menos, pero pues al final solo son dos tipos de plataformas. Muy bien, y de hecho justo esta es también la distribución que presentaron. Ahí está, cualitativa nominal. En este caso, ¿qué tanto te gusta el helado? Y vamos a ver, Jorge Antonio Torres. Sí, bien, entonces, Jorge, en este caso, si te pongo ¿qué tanto te gusta el helado? Y te doy esa clasificación, nada, poco, me da igual, mucho es lo mejor. ¿Qué tipo de variable estoy utilizando? Sería cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal, ¿no? Sabemos que al que le gusta poco, le gusta menos que al que le gusta mucho, ¿no? Suena lógico, pero no podemos decir que le gusta el doble o que le gusta el triple, simplemente sabemos que le gusta más o menos. Muy bien, y creo que ya para casi terminar, Sandra Somarriba. Sí, doctor. Bien, Sandra. En este caso, si yo te pongo del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta la música? ¿Qué tipo de variable sería? Una cualitativa. ¿Y el apellido? Nominal.
Fíjate, si es del 1 al 10, significa que tiene un orden, ¿no? Es decir, 1 es menos, ¿no? Menos, me gusta menos, y 10 es me gusta más. Entonces, sí implica una jerarquía, de modo que no puede ser una nominal. Las nominales no tienen jerarquía. ¿Cómo se llaman las cualitativas? Donde sí hay jerarquía. ¿Discreta? No, esas son las cuantitativas, Sandra. No, vamos a ver, no te preocupes, te ayudo. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas que evalúan una cualidad, en este caso, qué tanto te gusta la música, y solo te estoy poniendo 1 a 10 o 10 estrellitas o como una escala visual análoga, ¿no? Caritas, triste, neutra y feliz. Yo sé que al que le pone carita feliz le gusta más que al que le pone carita indiferente, ¿no? Pero no puedo decir que le gusta mucho más o menos, o sea, no puedo decir un número, no puedo decir le gusta el doble, el triple, simplemente sé que le gusta más o menos. Eso implica un orden o me refiero a una jerarquía. Ese es un tipo de cualitativa ordinal, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sí es una cualitativa, pero es una cualitativa ordinal, justo como Carolina lo puso en el chat, ¿sale? Entonces, tener en cuenta esto porque es importante saber categorizar las variables, ya que de eso depende qué tratamiento le vamos a dar, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, doctor. Perfecto. Vientos. Pues entonces, así de sencillo y así fácil y así de ágil como hicimos la clase del día de hoy, con esto terminaríamos la parte de variables. La siguiente clase vamos a hablar de los índices numéricos, que es cuáles son las medidas de tendencia central y de dispersión. Las medidas de tendencia central me dicen justo hacia dónde se están acercando todos los datos, ¿no? Por ejemplo, el promedio, que sería hacia dónde tienden a irse todos los datos, o la moda, o la mediana, y las de dispersión sería hacia dónde se están abriendo o qué tanto se están abriendo los datos, ¿no? Hay algo que se llaman rangos intercuartílicos, percentilas, ¿no? Los pediatras usan mucho eso de las percentilas, o las desviaciones estándar. Entonces, hablaremos de estas características numéricas que tienen las variables, para después poder aplicarlo ya en la estadística básica descriptiva, que es la primera fase de cualquier protocolo. Si no hay dudas ni preguntas, el día de hoy esto sería todo.